Hola Claudia, nosotros hoy vamos a hablar de Cataratas de Guatemala. Cataratas de Guatemala es el tercer libro del poema Rusticatio Mexicana. Rusticatio Mexicana es un poema escrito por Rafael Andívar que está compuesto por 15 libros. Está escrito en latín y explica cómo eran las culturas y las personas en la época de la conquista. Con Rusticatio Mexicana él no se refiere solo a México, sino que por México él se refiere a toda Nueva España, incluyendo a Guatemala. Cataratas de Guatemala. Cataratas de Guatemala es un libro en el que habla cómo las urbes antiguas iban poco a poco tratando de conseguir un hogar y buscando un hogar. Después de irse mudando poco a poco y lograron encontrar lo que pensaron que iba a ser su hogar para siempre, lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Ellos vivían en casas muy grandes, calles muy amplias, con iglesias que eran templos realmente grandes y con una estructura muy impresionante. Pero llegó el terremoto. Al haber el terremoto, todo se derrumbó. Las casas se derrumbaron, los templos, la mayoría estuvo en pie, pero ya estaban inservibles, en cualquier momento se podían volver a derrumbar. La gente estaba entre escombros, muy poca gente salió viva de eso. Mucha gente perdió sus familias, incluso familias completas se desaparecieron. Pero esto realmente no detuvo a la urbe, porque no se iban a quedar viviendo ahí otra vez. Poco a poco fueron buscando un hogar hasta que encontraron una montaña. En esta montaña pudieron ver que era como el lugar perfecto porque no se podía derrumbar debido a terremotos, tenían árboles que les provenían frutas frescas, tenían ciruelas, tenían moras, tenían melones y ellos podían alimentarse de eso. También arriba de las montañas tenían unos barrancos con árboles, arbustos. Realmente era un lugar muy bueno para que ellos pudieran vivir ahí. Bueno, y luego explicar sobre cuál es el tema del libro. El libro trata sobre una urbe que existió en Guatemala que iban formando poco a poco los indios, desde que se creó la Nueva Guatemala, lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Nos explica cómo todo, gracias a los temblores, se derrumbó, cómo las familias sufrían por sus familiares muertos. También explica cuando se iban a las montañas muy altas y que en unas predominaba el agua y en otras predominaba el bosque y la flora. Los indios recogían por su parte los melocotones, los melones, las nueces y las ciruelas. Más arriba en la montaña se encontraban los barrancos, después de mediodía una gran nube cubría casi toda la montaña con un hermoso color blanco. Recostada en las faldas sureñas existe una aldea que lleva el augusto renombre de Martín San Pedro. Cerca del pueblo se encontraban valles profundos. Entre el antro a la diestra y el monte a la izquierda se encontraba una catarata que tenía un sonido magistral por las rocas y el agua del río. El río tenía una fuerte presión que lograba deshacer los troncos y las rocas que se llevaba. Los rayos del sol embellecían el color del río y por último decimos que este valle supera las siete maravillas. ¿Qué características presenta el libro? ¿Naturalista o realista? Naturalismo, ya que está hablando de la naturaleza y la realidad que se vivía en la urbe y todo lo que ellos pasaron con los temblores.